Hoy venimos a hablar de la cultura griega. Mi grupo número 26, el cual está integrado por Karen Lorena Vargas Cala, Mafer Daniela Suárez Rueda, Juliana Lizeth Gómez Mayorga y mi persona, Belsi Juliet Sánchez León. Les haremos una breve introducción. Esta se localiza en la época antigua, donde se hizo una civilización griega, el cual se desarrolló en el noreste del mar Mediterráneo, lo que conocemos actualmente como Grecia y Turquía. Estos se ubicaban en la península de Balcanes, que se dividían en polis, las cuales las famosas eran Troya, Atenas y Esparta. Buenas tardes, mi nombre es Karen Lorena Vargas Cala, estudiante de Psicología de primer semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDE. Hoy vengo a hablarles un poco sobre la cultura griega. Empezaré hablándoles sobre la localización de la cultura griega. Los griegos se ubican en el continente europeo de la península de los Balcanes. Se dividen en polis, las más famosas fueron Troya, Atenas y Esparta. Ocupan la parte meridional de la península de los Balcanes y comprende con numerosas islas. Ahora les hablaré un poco de los aspectos materiales e inmateriales, donde comenzaré dando a conocer los aspectos materiales. Arquitectura griega. Grecia se destaca por sus arquitecturas reconocidas a nivel mundial. Empezaré nombrando y hablando un poco sobre algunas de ellas. Acrópolis, conocida como símbolo de la democracia, se encuentra ubicada en Atenas, capital de Grecia. Es la más representativa. Es un conjunto sagrado que ocupa la meseta de una roca que se alza 156 metros sobre el nivel de la ciudad. Partenón. Esta arquitectura es símbolo de la independencia de la cultura y el orgullo de Grecia, y es dedicado a Atenea, diosa protectora de Grecia. Y esta tardó en terminarse 15 años. Erección. Templo griego construido entre 421 y 206 a.C., hecho en honor a los dioses Atenea, Polías, Poseidón y a Erecteo. Este monumento fue hecho con mármol pentélico. Teatro de Dionisio. Mayor teatro de la antigua Grecia. Fue levantado bajo el mandato de Pisístrato en el siglo VI en honor a Dionisio, dios del teatro y las viñas. Instrumentos griegos: el sistro, el oboe y el órgano hidráulico. Seguiré hablándoles un poco sobre los aspectos inmateriales, donde podemos encontrar los dialectos griegos. La lengua griega de la antigüedad se hablaba no solo en Grecia peninsular, sino también en las colonias, dando lugar a distintos dialectos que conocemos en la misma, como lo son eólico, jónico y dórico. Empezaré hablándoles un poco sobre el eólico. Se hablaba en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la isla de Lesbos, en la Tesalia y Beocia. Jónico. Este dialecto es la base de la lengua de Homero, Hesíodo y Heródoto. Se hablaba en Eubea, en las islas Cícladas y en la región de Asia. Y por último, dórico, que abarcaba el noroeste de Grecia. Y algunas danzas griegas más reconocidas como lo son la rembética, azapico y tesestos. Bibliografía. Juliet Sánchez León, y hoy les vengo a hablar de los aspectos de la identidad cultural de la cultura griega, valga la redundancia. El primero es la simbología, el cual está asociado con el idioma griego y este se desarrolló entre los siglos IX y VIII a.C. Sus inicios fueron muy variantes, pero en el siglo IV a.C. se consolidaron 24 símbolos, la mayoría están aquí. Bueno, el arte. El arte es una influencia en las naciones desde el cristianismo. Nos hemos dado cuenta que solamente una pequeña parte sobrevivió, como son la cerámica, los grabados de piedras preciosas y las monedas. La literatura, y esta tradición abarca de los 2800 años y varias épocas, sobre todo la época clásica, que es la más relacionada con la literatura griega, y su inicio de 800 años antes de Cristo, siguiendo el bizantino. Aquí la educación es obligatoria entre los 6 y 15 años, donde incluye la primaria y la secundaria, donde los padres tenían por opción o sí, elegir su educación en casa o en escuela, colegio, en grupo. La arquitectura, bueno, aquí se desarrollaron 4 estilos: el primario, los órdenes clásicos, el refinado y el decorativo jónico.
Sus esculturas eran muy populares por la forma rectangular y la más famosa es el Partenón, como podemos ver, y el Electrón de Atenas. Bueno, la pintura y escultura son sus obras más conservadoras, las Fidias y la de Praxíteles, donde la mayoría fue quemada en la Edad Media o fundidas para obtener metal. Otras se encuentran ya en el fondo del mar olvidadas. Bueno, que la política se desarrolla en la Tercera República Helénica, donde se encuentran dos partidos, el socialista y el conservador. Y en el 2004 la elección de la nueva democracia incentivó a modernizar el campo. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos, y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Bueno, aquí encontramos el teatro y el cine. La primera sala de cine se desarrolló en 1897. En la primera construcción de un teatro se desarrolló en 1907. Aunque salieron varias obras, la más importante fue en 1994 con la gran trágica de Katina Panión, que fue premiada con un Oscar. Los deportes, bueno, los primeros deportes se dieron apenas en 1896, en el cual en el 2004 fue la cuarta en organizar modernamente los Juegos Olímpicos de Verano. Sus eran muy similares por costuras, partes y diseños. Competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Bueno, y por último la religión, esta abarca los rituales y creencias en forma de prácticas culturales, las cuales los practicaban los helenos, que se extendieron de Grecia Occidental a las islas de Ionia, a las colonias dispersas por el Mediterráneo Occidental. Las bibliografías, muchas gracias. Mi nombre es Mafer Daniela Rueda. El tema que escogí fueron las características de la sociedad y la cultura de los mecanismos de control social. La primera característica es la democracia. Los griegos se inventaron la democracia con el objeto de representar al pueblo, de darlo a conocer, de que los demás conocieran sus necesidades y entre el mismo pueblo conocer sus necesidades y dar respuesta a sus demandas. La escritura era una de las bases comunicativas esencial para transmitir los conocimientos culturales. La escritura no estaba al alcance de todos, siendo la vía de comunicación popular la verbal. O sea, la escritura muy pocos de ellos podían tener el privilegio de aprenderla, ya que pues allá era como lo más popular, era pues hablar y no escribir. La medicina. Se innovó en las técnicas medicinales dejando a un lado las creencias y curativas religiosas, haciendo uso de métodos analíticos. La intuición se posicionaba como el elemento crucial. Entonces como que ellos dejaron a un lado pues ya lo que venían siendo las creencias curativas de ellos y innovaron más como con los métodos analíticos y todo eso dejando atrás pues la medicina anterior. El idioma. Hablar un mismo idioma era para ellos muy importante. Llamaban bárbaros a los que no hablaban el griego. Para ellos hablar griego era algo muy importante. Entonces como que, o sea, desde que estaban pequeños, a los niños que tenían pues la posibilidad de estudiar, de aprender, de leer y escribir, crecían como si fueran un poco más que los demás que no sabían leer ni escribir y hablar este idioma. Una historia común. Eran politeístas a través de los mitos, contaban las historias de sus dioses, realizaban celebraciones en su honor, como por ejemplo los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Entonces ellos como que siempre creían que los dioses siempre estaban con ellos, que los protegían, entonces como que realizaban juegos en honor para darle honor a ellos y como brindarles como una ofrenda a estos dioses. El diálogo. Para los griegos el ser humano era sobre todo un ser pensante y valoraban la palabra, pues se estimulaba y se permitía expresar el pensamiento.
Entonces ellos se comunicaban mucho y hacían reuniones para poder dialogar, inclusive hablar de sus dioses y como estimular el pensamiento. Esas son mis bibliografías de las imágenes y de la información.